Bienvenidos a Somos Territorio, un podcast sobre interculturalidad y territorio. Aquí exploramos cómo se vive la diversidad cultural, cómo se teje identidad colectiva, individual y cómo el territorio no solo se habita, se siente y se crea. Buenos días a todos nuestros oyentes. En este nuevo capítulo titulado Sentir el territorio, perspectivas personales sobre el aprendizaje del territorio, retomamos un poco el tema que se tocó en episodios pasados con mis compañeras. En este capítulo vamos a contar cómo fue nuestra experiencia desde el territorio, pero también el de nuestros compañeros en los murales de Bogotá sobre el conflicto armado. Retomando un poco los conceptos que hemos compartido antes con ustedes, me gustaría contarles que nuestro territorio durante este semestre fue Chiquinquirá, seleccionado partiendo de una identidad colectiva, y quiero definirles el concepto de identidad colectiva, y es que, según el texto de Identidades y Representaciones Sociales, la construcción de las minorías, la identidad es lo que se relaciona con la pertenencia a un grupo que comparte valores y características comunes. Sentimos, de acuerdo a esta definición, que entonces era un espacio llegado a las tres como grupo, ya que viendo el territorio por medio de esas raíces del campo que todas tenemos por parte de nuestras familias, condensaba todo lo que queríamos nosotras representar en esta clase. Pensar en el territorio no es solo hablar de tierras, mapas o fronteras. Desde la interdisciplina, el territorio es un entretejido de relaciones sociales, afectivas, históricas, políticas y simbólicas. Teniendo esto en cuenta, en Chiquinquirá, por ejemplo, el territorio no solo se vive en la geografía física, limitando con zonas como Saboyá, Briceño, o de pronto de su arquitectura, sino que también podemos hablar de prácticas culturales, la herencia indígena que existe allí, las caminatas campesinas, los rezos y las catedrales religiosas que se dan en el territorio. Teniendo esto en cuenta, en este camino identificamos diferentes elementos complejos, uno muy fuerte es la religión católica presente en Chiquinquirá, y es que aunque no todas somos muy cercanas a las religiones, es difícil no reconocer que hace parte de nuestra identidad, que se nos ha inculcado desde la familia, por nuestros abuelos y padres. Me gustaría entonces que nuestros compañeros nos pudieran contar cuáles son esos elementos complejos que logran identificar en su territorio, pues no es un lugar convencional delimitado a algo geográfico. El territorio es interdisciplinar, ¿cierto? Ahí en esos murales están representados los dolores de la gente, ¿sí? Que son, pues es que no son cualquier mural, son los murales en relación con el dolor colectivo. Entonces están todos esos dolores que tenemos nosotros, los colombianos, en conjunto. Están todos esos saberes de las personas, ¿sí? Que los hacen, de los saberes de las víctimas, los saberes de las comunidades o de los colectivos que los crean. Y aparte, en esos murales confluyen tanto el arte como las ciencias sociales, como la denuncia y la política. El tema de pensar estos espacios como una identidad o algo que nos une es bastante importante. La identidad que creamos a raíz de las costumbres, culturas y problemáticas de un territorio es lo que nos hace sentir ajenos o lo que nos hace sentir parte de ella. Por ejemplo, aunque Nicole y yo no tenemos costumbres tan cercanas con la gente porque pues provenimos de Bogotá, Diana sí las tiene porque proviene de Chiquinquirá, pero hay otras muchas costumbres y también temas como la comida que nos hace sentir parte del territorio que seleccionamos. Partiendo de esto, sería importante cuestionarnos cómo nuestros compañeros se pueden pensar los murales en algo que los une como grupo. Bueno, pues digamos que el aporte en cuanto a la identidad es que siento yo que este trabajo nos ha permitido ver que desde el arte se puede tener una resignificación del dolor, pero no solo del dolor, sino de varias cosas como emocionalidades, momentos, como hitos importantes en la historia de cada comunidad. Y pues eso creo que es importante pues a la hora de entender que al estar, digamos, en un territorio como lo es Bogotá, que es tan grande, pues tenemos, creo yo, que contacto casi a diario con alguno de estos murales, ya sea porque pasamos, porque lo hemos visto,
o porque lo recordamos, o digamos que hemos sido parte también tal vez de esta construcción de estos mensajes mediante el arte. Y un poco hablando sobre cómo pensamos el duelo como una identidad colectiva, o cómo se trabaja, es básicamente por lo que nos une. Es básicamente esas violencias, esas víctimas tal vez de algún suceso en la ciudad o en Colombia, que los une esa tragedia, lamentablemente. Entonces siento que cuando se comparte ese dolor y se comparte de la manera como lo son estas tragedias, pues es ahí donde se construye un duelo pues colectivo. El territorio no es solo un lugar, es un cuerpo colectivo que habla, que recuerda, que sueña. Hoy, desde Chiquinquirá hasta los muros de Bogotá, los invitamos a mirar sus territorios con otros ojos. Este podcast fue una producción para la clase de Territorios e Identidades Uniminuto por Diana Ortegón, Nico Romero y Valentina Palacios.